Pues vamos a pasar ya a nuestro último ponente, Francisco José Rufián. Francisco José es doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid, arqueólogo y policía. Su línea de investigación y de trabajo se ha centrado en la protección del patrimonio histórico y cultural desde diversas perspectivas, especialmente las que afectan a las entidades locales. Ha sido autor de diversas publicaciones en la materia y, además de participar en diversos equipos de investigación, colabora con el Laboratorio de Arqueología Forense de la Universidad Autónoma de Madrid en la aplicación y desarrollo de la metodología arqueológica en contextos jurídicos. Actualmente trabaja en el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Medio Ambiente y Urbanismo de la Policía Municipal de Madrid. Otro aspecto a tener en cuenta en el patrimonio es el tráfico ilícito de objetos culturales, ¿no? Y más si hablamos de conflictos armados. Pues el título de su ponencia es el tráfico ilícito de bienes culturales en los conflictos armados. Cuando quieras. Gracias. Francisco. Bueno, en primer lugar, a sumarme a los agradecimientos tanto al museo como al Centro de Documentación por la invitación, por estas jornadas y por lo que me consta ha sido un gran trabajo que llevan detrás. Y bueno, voy a seguir la línea que inició ayer Isber en su ponencia y nos vamos a salir un poco de lo que ha venido siendo las ponencias anteriores de las jornadas. Mi intención con esta exposición es hacerles un pequeño resumen de lo que son las características principales de lo que se viene denominando el tráfico ilícito de bienes culturales, concretamente cuando se dan conflictos armados o conflictos bélicos. Obviamente trataré de ceñirme al tiempo estipulado y bueno, les advierto que me tomaré la libertad a lo largo de la presentación de hacer diferentes saltos, no solo espaciales, también temporales en cuanto a estos conflictos, con ese fin de hacerles este resumen de estas características principales. Para ello, les veré más la atención ya en esta primera diapositiva. Como vamos a abrir dos campos que son bastante distintos a lo que se ha ido tratando hasta ahora en la temática del Congreso, lo primero será introducirles a estos nuevos campos. ¿Qué entendemos por tráfico ilícito? ¿Qué es el tráfico ilícito de bienes culturales? Todos ustedes lo han oído hablar alguna vez, habrán visto noticias, habrán visto diferentes artículos que se trata de tráfico ilícito. El tráfico ilícito no deja de ser algo complejo, porque tráfico ilícito como tal no es en el derecho español no es una figura que se pueda aplicar directamente, es un conjunto de infracciones administrativas, es un conjunto de delitos. Aquí vamos a entrar ya al ámbito del Código Penal, otro ámbito distinto al que nos hemos estado moviendo hasta ahora, y dan una complejidad bastante importante a la materia, en tanto en cuanto no van a aplicar solo el derecho jurídico español, sino que van a aplicar de otros estados. Vamos a estar hablando de contrabando, estamos hablando de receptación, estamos hablando de apropiaciones indebidas y estamos hablando del concepto penal de expolio, que en España es un concepto muy singular y ya les digo que complejo de aplicar. Entonces, por un lado, cambiamos de tercio en ese ámbito en cuanto a lo que es el tráfico ilícito, y luego entramos en los conflictos armados actuales. Entramos ya a otro campo nuevo de normativa que nos lo va a regular, como bien saben. Después de la primera mitad del siglo XX se trata de regular los conflictos, hay una serie de normativa internacional en la que se empiezan a poner una serie de normas, pero aún así en los años 90, como todos ustedes sabrán, en la zona de los Balcanes volvemos a tener otro enfrentamiento bélico, muy cruel, con unas consecuencias tremendas, y en el que el patrimonio, exactamente igual que en todos los conflictos, vuelve a sufrir. La imagen que pueden ver ustedes es la imagen de cómo quedó la biblioteca de Sarajevo, tras su destrucción en el año 92, y un poco lo que quiero transmitirles con esta imagen es que el patrimonio cultural al final es un objetivo en los conflictos bélicos. El enemigo, queremos atacar esa identidad del enemigo, queremos también, si podemos, aprovechar y tener un botín que nos dé dinero. Entonces el patrimonio siempre va a estar dentro de estos objetivos. Otra cosa por la que es importante este conflicto de los Balcanes, porque fue un hito dentro del derecho internacional de protección del patrimonio, fue que por primera vez los tribunales ad hoc que se crearon para, en cierto modo, tratar de reparar el daño y dar justicia sobre todos los crímenes que se habían cometido, algo obviamente de crímenes de guerra, por primera vez hubo una sentencia en la que a un mando militar se le condena por destruir el patrimonio dentro de un conflicto.
años después, todo esto acabará en que la Corte Penal Internacional acabará sentenciando la famosa sentencia del Madrid por las destrucciones que hizo en Tombuctú de patrimonio, y por desgracia aquí nos tenemos que parar. No hay mucho más en el que podamos agarrarnos en este ámbito. Luego es un campo que está en desarrollo constante y que es de una importancia, como se pueden imaginar, grande para esa protección del patrimonio. Bueno, como pueden ver, no les he mentido, voy a hacer saltos en el tiempo espacial. La faceta de arqueólogo no puedo esconderla. Este relieve, lo conocerán la mayoría de ustedes, se encuentra en Roma, es el arco de Tito. Estamos en el siglo I después de Cristo, y lo que les quiero transmitir con esto era lo que hablaba al principio. El patrimonio cultural es lo que representa a los pueblos, y por eso esa conexión que tienen con los crímenes de guerra, con genocidio, con otro tipo de actos, y desde siempre, cuando hemos atacado al enemigo, nos hemos querido llevar como símbolo de la victoria lo que le refleja. En este relieve que se está reflejando es la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Cuando se hace 10 años después, en el año 80, en Roma se crea este Arco de la Victoria para conmemorar esta victoria. Obviamente son unos contextos totalmente distintos a los actuales, pero pueden ver que es una constante de la historia de la humanidad en lo que es el saqueo en los conflictos. Y además se llevan, como ven ustedes, los símbolos más importantes que representan a esa cultura a la que estamos atacando. Y seguimos. En eso, en el contexto actual. Todos ustedes son conocedores de toda la problemática que hubo con ISIS, con Al-Qaeda, con Estado Islámico, en cuanto a los bienes culturales. Destruyeron muchos, sobre todo los que eran llamativos y pudieran generar publicidad para que en Europa y en Estados Unidos nos lleváramos las manos en la cabeza por todo lo que hacían. También lo utilizaban como medio de propaganda, pero era una parte, precisamente la parte que no se podía vender. Ayer Isber adelantó los estudios que se hicieron a través de Heritage for Peace en el norte de Siria, en la zona de Raqqa. Se tuvo acceso, de los pocos sitios donde se tuvo acceso, a los archivos de ISIS, los archivos administrativos de ISIS, y se pudo ver, a través de ese estudio de los documentos, que ISIS tenía un sistema administrativo para explotar los yacimientos en las zonas en las que estaba. Daba unos permisos de excavación a las personas de la zona, esas personas explotaban esos yacimientos, exactamente igual que pueden explotar un campo petrolífero, un campo de minerales, cualquier otro recurso que pueda aprovecharse, y luego ISIS lo canalizaba a través del comercio internacional como otra de sus fuentes de financiación. No inventaron nada nuevo. Otros estados antes lo habían hecho y actualmente se sigue haciendo. La foto que tienen al lado es Afganistán. Es una foto en la que se está excavando, más bien escarbando, expoliando un yacimiento de la Edad del Bronce, y lo que se está haciendo sistemáticamente por el Estado. Hay un libro de Rory Stewart. Es un diplomático británico, llegó a ser alcalde de Londres, es escritor, es una persona con un bagaje bastante amplio, un político bastante conocido, y en torno a los años 2000 él hizo un viaje a través de Afganistán, literalmente de punta a punta, y lo narró en un libro. Es bastante interesante el libro de leer, y en uno de los capítulos del libro narra cómo él presencia en la zona de Ham, de la ciudad de Ham, cómo los aldeanos de todos los pueblos de alrededor del yacimiento se acercan de una forma organizada organizada y estructurada por el propio gobierno, para empezar a expoliar esos yacimientos, a sacar esas piezas, y narra también, porque le explican cómo lo comercializan al mercado exterior, cómo a través de Irak pasa a Irán, y a través de Irán entran en el comercio mundial de bienes. Eso se ha estado haciendo sistemáticamente durante muchos años y ha sido muy difícil de localizar. Luego, posteriormente, a raíz de eso les hablaré de la importancia de las iniciativas como las de Heritage for Peace y de otras ONGs que llegan a esas partes de estos países, que es muy difícil llegar por organizaciones internacionales, y que es crucial para poder detectar las piezas, porque tengan en cuenta todo lo que han visto en las ponencias anteriores. Estamos hablando de
aunque sean distintos, estamos hablando de cosas que tienen dueño. Tenemos una documentación que sea, y aún así es difícil probarlo. Imagínense ustedes probar la procedencia de un resto arqueológico. De manera arqueológica es prácticamente imposible. Es algo que se saca de la tierra, no tiene ningún tipo de registro, no está en ningún sitio. Y si en el mismo momento que se han excavado no se han registrado, no ha habido algún tipo de fuente, luego los procedimientos son extremadamente complejos. Y aquí ya empiezo a hablarles de otra de las características que tiene el tráfico ilícito que lo hacen muy complejo de investigar, que son los diferentes niveles de entidades o personas que pueden estar involucrados dentro de este comercio, empezando por esa extracción de los bienes. Luego les hablaré un poco del circuito que llevan. Vamos a tener, lo que estamos viendo aquí, a gente de la zona, gente de aldeanos, tanto ISIS como en Afganistán. Lo que utilizan es a las personas que viven en los pueblos para sacar estos bienes, y estas personas lo hacen por una sencilla razón, que tienen que comer. Es un medio de vida. Igual que pueden ir a trabajar a cualquier otro sitio, van a trabajar y reciben un salario por hacer esas excavaciones. Entonces, estamos hablando de un expolio como un medio de subsistencia de muchas comunidades. Y esto lo podemos ver en otros continentes. En Sudamérica, por ejemplo, en las zonas donde hay yacimientos mayas, está muy bien documentado cómo durante décadas las propias poblaciones indígenas que viven en la zona lo explotan estos recursos, igual que pueden explotar cualquier otro recurso. Si me permiten la comparación, es como si yo vivo en una zona donde tengo setas, donde tengo diferentes recursos en el medio alrededor mío que yo exploto para sobrevivir. Pues si tengo un yacimiento arqueológico, voy a hacer más de lo mismo. Voy a ir, porque además oigo que mi vecino encontró un collar de oro en su momento y se hizo rico, y surgen esas historias, entonces voy a ir a expoliar esos sitios. Hasta el punto de que hay casos en el área maya que se empiezan a ver estelas en el mercado, decenas de estelas en el mercado en Estados Unidos. Los expertos en iconografía maya se dan cuenta de que esas estelas son totalmente desconocidas, que tienen que venir de un yacimiento que no se conoce. Entonces, con el tiempo y con las investigaciones se acaba descubriendo el yacimiento en una zona selvática de Guatemala, se acaba haciendo una investigación sobre cómo ha sido ese pueblo, cómo han sido esas piezas, pero fíjense hasta qué punto llega que se descubren antes los yacimientos por las piezas que están en el mercado que por el propio yacimiento físico. Y eso también ha pasado en Oriente Medio, no es una cosa que sea exclusiva de Sudamérica. Entonces tenemos ese nivel de subsistencia y luego tenemos una serie de niveles que llegan pues, prácticamente a todo lo que quieran ustedes imaginarse. Tenemos diferentes personas que se involucran en esa adquisición de estos bienes, principalmente arqueológicos. La foto que tienen arriba a la izquierda, la que sea en blanco y negro, no sé si alguien reconoce a la persona del parche. Sí, señor, es Moshe Dayan. Moshe Dayan es una persona fue una persona muy importante en lo que es la constitución del actual Estado de Israel. Es una figura muy conocida, tuvo un papel predominante en los procedimientos de paz después de la Guerra de los 6 días, luchó en la Segunda Guerra Mundial. Es una persona muy conocida en el Estado de Israel, pero tenía también la afición al coleccionismo y una afición desmedida por las piezas arqueológicas. Eso le llevó a que durante muchos años estuvo llevando muchísimas excavaciones por toda la zona del Oriente Medio y adquiriendo cientos de miles de piezas. Muchas de esas cientos de miles de piezas fueron al mercado, ganó mucho dinero con el comercio de estas piezas, obviamente aprovechándose de la situación privilegiada que tenía, y en el momento actual sus descendientes, una buena parte de esa colección sí que la han pasado al Estado, se la han vendido al Estado, pero es imposible saber el número de piezas que salieron durante todos esos años al mercado de estas excavaciones que él mismo llevaba a cabo. Debajo sí que lo reconocen a quien tenemos abajo, a Assad. Israel ya empezó a hablar ayer también un poco de la problemática de Siria. Siria tiene una problemática muy concreta, igual que cada uno de esos estados. Hemos hablado del ISIS, hemos hablado de otra serie él utilizaba el nombre de actores no estatales que al final generan ciertos problemas a la hora de tratar con ellos, pero creo recordar, no recuerdo si son 55 años que son lo que han estado el régimen de Assad por ahí, también han estado sacando piezas arqueológicas y piezas culturales del país, piezas que pertenecen al Estado sirio, no solo él, también su familia. El señor que está con él en la foto es su tío, ha estado sentado durante muchos años en España, en la Costa del Sol,
y han movido piezas del país y lo han usado también para enriquecerse. Y bueno, en la otra imagen tienen también pues, algo que viene de la invasión de Irak, de cómo durante la invasión de Irak el propio ejército estadounidense avisa mediante diferentes tipos de publicidad de que no se saque el patrimonio, que no desaparezca el propio patrimonio. Ya saben ustedes cómo acabó el Museo de Irak, lo que pasó y demás, que no hace falta que incida, pero como pueden ver, los casos son muchos y de cada uno de estos casos son muchas cantidades de piezas las que han entrado en el mercado de una forma u otra. Y continuamos con los conflictos actuales. En Ucrania tenemos diferentes tipos de este expolio. Tenemos primero, por un lado, los rusos están tratando de hacer una dialéctica propagandística en cuanto a ese patrimonio, en cuanto a esa historia. Como bien saben ustedes, su concepto de lo que es el terreno de Ucrania es diferente al del Estado ucraniano. Ellos tienen una dialéctica de que pertenece pues, a la Federación Rusa y demás, y todo eso lo llevan a través del ataque al patrimonio. Están llevándose muchas piezas desde Ucrania que lo están literalmente pues, confiscando y llevándolo para territorio ruso. Pero aparte entra otros actores y otra dinámica que aprovecho esto para introducirles, que es el saqueo que se produce durante cualquier conflicto. ¿Qué pasa? Que es totalmente, va aparte de cualquier Estado o de cualquier grupo organizado. Los propios soldados, cuando entran a los sitios, van encontrándose piezas. Un zapador, cuando va haciendo trincheras, va atravesando yacimientos. Una de las ventajas que ha tenido el conflicto de Ucrania es que ha sido totalmente retransmitido por Internet. Tenemos información en fuentes abiertas en Internet de todo tipo de cosas que se han hecho. Y entre ellas ha sido estos expolios por ambos bandos, no solo por el ámbito ruso, también por el mando ucraniano. Cuando están los soldados en el campo, ahí no existe ningún tipo de regla, no hay nada que coordine. Por los soldados, además, hay en Ucrania, igual que en Europa del Este en general, hay una larga tradición de detectoristas, de gente que busca metales y busca piezas arqueológicas en yacimientos. Pues igual que van con su fusil, otra de las herramientas que llevan es su detector de metales, van buscando yacimientos y a veces se los encuentran directamente. Ya les digo, según van cavando la trinchera, atravesan el yacimiento y esas piezas nadie las registra y desaparecen. Al final acaban entrando para las diferentes líneas de mercado que ya se les pierde la pista y es muy difícil de controlarla. Créanme que esto se preveía, se sabía que iba a pasar. Desde todas las autoridades europeas se han tratado de poner todos los medios para tratar de controlarlo y ponerlo, y aún así ha pasado y continúa por desgracia pasando. Entonces estamos hablando de un saqueo en diferentes niveles, con diferentes actores y que van por circuitos totalmente diferentes. Esto que ven aquí es el Museo de Sudán. Pasa algo, bueno, salvando lo salvable, a lo que pasó en otros museos también en conflictos bélicos. Se pierde el control de los territorios y acaba con un saqueo sistemático de los museos. Todo lo que no haya podido evacuar, todo lo que no haya podido proteger, desaparece, literalmente. No se sabe en manos de quién están, no se sabe si ha sido un grupo armado, si ha sido la población. Obviamente se intuyen estas cosas, hay muchas cosas de las que tenemos más información por lo que intuimos que por la información que sabemos, pero como pueden ver es una constante. Volvemos a tener una cantidad ingente de piezas que son específicas de un ámbito, de unas culturas específicas que se dan en la región de Sudán y que están desconocidas. Las piezas que están en el museo, que salen al mercado, son preocupantes, obviamente, pero son menos preocupantes porque son piezas conocidas. Es difícil que entren en el mercado y una vez que entren se detectarían rápidamente. Pero imagínense si esto sucede con las piezas de un museo, ¿qué no está pasando con los yacimientos? Y luego con una parte que es bastante desconocida, de la que se habla poco, que son los almacenes de los propios yacimientos. Esto ya pasó en Siria, pasó también en Irak, está pasando en Sudán. Cuando se hacen las campañas internacionales de excavación, que llevan decenas de años haciéndose en estos países, todo ese material se queda en ese estado. Entonces hay almacenes en los que se va poniendo ese material que tienen poquísimas medidas de seguridad. Entonces, cuando suceden estos casos, todos esos objetos literalmente desaparecen de un día para otro. Y obviamente esto tiene una finalidad, porque
yo no saqueo por saquear, aparte, a no ser que tenga una intención dentro del conflicto bélico de dañar a la otra persona o incluso de hacer algún tipo de genocidio a través del patrimonio cultural de ese grupo étnico o de ese grupo de personas. La razón mundana y total de hacer esto es ganar dinero, conseguir dinero, o sea, un botín. Y eso me lleva a esta caricatura que me he permitido ponérsela, de decir, ¿por qué pasa esto? Si yo estoy sacando todo esto es porque hay alguien que lo está comprando. Yo no voy a hacer el esfuerzo que lleva excavar algo en mitad de un campo de la nada, con el riesgo que tengo de que me ataque el otro grupo, con el riesgo que tengo de que me lo roben, sacarlo del país ilegalmente, tengo que tener los contactos de un intermediario, yo no conozco a nadie que me lo vaya a comprar y obviamente donde quiero que llegue esto es a Europa o a Estados Unidos o a Asia, que es donde me van a pagar de verdaderamente dinero por esto. Entre medias se van a ir quedando diferentes pagos de intermediarios, pero donde va a alcanzar un precio importante es en los grandes mercados del arte occidentales. Y ese es mi objetivo, que lleguen. Esto es un estereotipo, esta imagen es una imagen de broma, no se da así, no se da normalmente el millonario que hace las obras con los robos por encargo, como suelen salir en películas, no es algo común, pero al final estas piezas acaban llegando. Estas piezas acaban llegando y obviamente si siguen saliendo durante tantos años es que hay un mercado, hay algo donde se están recibiendo. Y entramos a ver qué sabemos de ese mercado, cómo lo tenemos estudiado, para poder dividirlo y poder tener una aproximación a cómo funciona. Tradicionalmente, desde el ámbito académico, se ha dividido en diferentes estadios. Cuando hablamos de fuente, nos referimos a esos países donde se están extrayendo, con los diferentes métodos que les he resumido, pero es de donde va a salir esa pieza. Esa pieza hay que blanquearla. Yo no puedo sacar una pieza de un país en conflicto y ponerla en el mercado al día siguiente. Tengo que darle una procedencia, una proveniencia. Tengo que darle una viabilidad de legalidad para poder venderla. Entonces, ahí empiezan a entrar los intermediarios, que son los que tienen los contactos necesarios para poder ponerlo en el mercado, que es el principal objetivo. ¿Cuáles son las piezas que se trafican? Ya ayer en alguna ponencia, cuando hablaban de los cuadros, lo decían, que tienen que ser cuadros pequeños, tienen que ser algo que sea manejable. Aquí pasa lo mismo. Los bienes arqueológicos, ¿qué características tienen? Suelen ser pequeños, suelen ser manejables, fáciles de esconder. Los libros, escrituras incunables y diferentes manuscritos, son también fáciles de esconder, se pueden trocear, da pie a que se trafiquen de una manera mucho más fácil. Entonces suelen ser los que se pueden hacer y luego tienen un amplio mercado, tienen una amplia demanda de compra. Entonces, tenemos estos diferentes aspectos. Yo les he hablado en los casos anteriores, los ejemplos que hemos pasado así rápidamente, de personas que están entre medias, entre las fuentes y el depositario final, el mercado. Pero casi ven ustedes, hacen una pequeña búsqueda de bibliografía, de lo que serían los estudios actuales, lo que mejor conocemos es desde esa parte intermedia hasta esa parte final, es donde tenemos más acceso. Las grandes operaciones policiales que se han hecho en todo el mundo han ido contra esas partes. Ahí es muy fácil que busquen a través de noticias o a través de publicaciones estas operaciones y personas que han sido muy llamativas por el gran volumen de piezas que han movido durante muchos años y está relativamente bien conocido. Lo que no conocemos tanto es esa fuente, es esa gente que está sobre el terreno sacando esas piezas. Es muy difícil llegar a tener esa información de nada de ellos y también a la hora de querer luchar contra estas acciones es muy necesario también actuar sobre ellos, no solo actuar en el mercado. De ahí la importancia de actividades como las que desarrollan ONGs como Heritage for Peace, porque estos intermediarios guardan muy escrupulosamente de dónde sacan las piezas, por razones obvias. Primero, por la realidad que tienen, y segundo, para que nadie en la competencia vaya también allí a sacar piezas y las metan en el mercado y sean competencia de ellos. Y esto pues es una tónica, ¿verdad? Totalmente. Las redes sociales que han hecho, amplificarlo a unas maneras que no nos imaginábamos, porque ¿qué han hecho? Poner a ese expoliador que está en el país de origen en contacto directamente con el comprador.
Google Market. Si se meten ustedes pueden tener infinidad de ejemplos. Esto es un vídeo que no sé si funcionará, bueno, se lo pongo así rápidamente. ¿Qué quieren mostrar? Que esto es real, que es una pieza real, que ha sido excavada, te la enseñan incluso cómo están sacando la pieza del yacimiento, cómo la desentierran, cómo le limpian la tierra, para que vean que no se están engañando. Y esto es un vídeo grabado de un señor de Yemen, que está ofertando la pieza a la venta en Facebook. Y como esto hay muchísimos casos parecidos. Entonces, es otra de las vías con las que nos enfrentamos ahora mismo. Seguro que todos ustedes han oído hablar que el tráfico ilícito de bienes culturales, el mercado ilegal de bienes culturales, es el tercer mercado en volumen del mundo, ¿no? ¿Hay alguien que no haya oído esa frase o que no la haya... Prácticamente se ha repetido hasta la saciedad, se ha dicho muchas veces. A modo de broma y como curiosidad, en diferentes foros en los que estoy, cuando yo voy a reuniones de tráfico ilegal de especies protegidas, de CITES, también se dice que es el tercer mercado mundial ilegal que existe. Y si voy a una reunión de contrabando de tabaco o de alcohol, también dicen que es el tercero. Al final, tenemos esa manía de querer darles importancia, porque queda muy bien en prensa, y una vez que lo dice alguien, la prensa ya lo repite hasta la saciedad, ese tipo de cosas. Pero obviamente algo que es ilegal, que por definición es difícil de medir, es muy difícil de medir. Entonces, una de las cosas que quería transmitirles es la importancia que tienen los estudios académicos y los estudios de este ámbito para poder tener una visión clara de lo que está pasando. A día de hoy se conoce mucho, pero es mucho también lo que se desconoce, y una de las cosas, de las pruebas de este desconocimiento es precisamente eso, no sabemos el nivel que tiene. De hecho, no lo medimos de una forma unitaria. Según qué fuente busquemos, vamos a usar unos criterios u otros. Hablábamos estos días de lo que es regulación de blanqueo. Las regulaciones de blanqueo nos hablan de bienes culturales, nos hablan con unas definiciones. Según qué terminología utilice, voy a medir una cosa o voy a medir otra. No es lo mismo propiedad cultural, no es lo mismo un bien cultural, no es lo mismo lo que pertenece a un Estado, lo que está en el mercado. Son diferentes conceptos que, según en qué ámbito jurídico me encuentre, van a tener una significación u otra. Luego, según qué cifras yo estoy usando para medir, voy a tener unos resultados otros. Tampoco es lo mismo que yo mida en operaciones policiales, a que mira incautaciones en frontera, a que mira casos judiciales. Cada cosa me va a dar un número diferente. Y les he puesto pues algunos ejemplos de esa contabilización de tráficos ilícitos. ¿Por qué les pongo todo en conjunto? Porque al final esto no funciona cada uno por separado. Yo no tengo un tráfico ilegal de drogas, otro tráfico ilegal de armas, un tráfico ilegal de personas, tráfico ilegal de bienes culturales. El que es criminal, y aquí se introdujo al crimen organizado, que tiene un papel importante en todo esto, no tiene miramientos. Lo que le viene bien, a eso va. Y luego, si yo tengo al lado a alguien que ya tiene los circuitos hechos, en los que me pone las piezas en el continente que yo quiero que vayan rápido, pues lo voy a utilizar esos circuitos. Entonces, al final, está mezclado. ¿Cuál es el concepto clave y diferencial que tiene el tráfico ilícito de bienes culturales con cualquier otro tráfico ilícito que exista en el mundo? Es que la droga está prohibida por definición en todos los países. Las armas, igual. Pero el arte no. El arte, las antigüedades no están prohibidas. Per se, existe un mercado legal en el que se tratan de introducir todo este tipo de bienes ilegales. Por tanto, lo hacen que sea muchísimo más complejo. Voy a ir un poco más rápido. Les he puesto algunos ejemplos de estas mediciones, como, no sé si se verá. Bueno, tienen diferentes... Estas concretos de la Organización Mundial de Aduanas. Estas son intervenciones en aduanas. Si se fijan en... No sé si ven el cursor. No. Bueno, lo llaman cultural goods, bienes culturales, y el número que tienen comparado con otros tráficos ilegales está más o menos en la parte de baja, es mucho más bajo. Y igual, cualquiera que veamos, al final son totalmente dispares las cifras que nos dan. Bueno, les decía la importancia que tiene el crimen organizado y que tienen para este tema en este circuito de piezas. Y la importancia que tiene la procedencia de las piezas. Yo una pieza que ha sido sacada ilegalmente, lo que la tengo que revestir es de legalidad para que el comprador me la compre con toda la confianza del mundo y sobre todo que no me pille ni en aduanas ni me pille la policía. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso?
dándole una vuelta por diferentes países, exponiéndola en diferentes sitios y creándole esa procedencia. O sea, se la voy a crear. Aquí tienen un ejemplo de la operación de Metra que coordinó Carabinieri, y fíjense las cifras y los países por los que han pasado las piezas. No nos tenemos que ir a Italia. La operación Armakis, que se encuentra ahora mismo en procedimiento judicial en la Audiencia Nacional, es algo similar. Supuestamente un comerciante español compró unas piezas que venían de Libia y que habían sido extraídas con esta modalidad que les he explicado. El Estado Islámico en Libia, utilizando agentes locales, saca piezas de la Cirenaica y precisamente además de un yacimiento protegido patrimonio mundial. Y fíjense el periplo que tienen las piezas para llegar a un mercado en Francia donde se descubren estas piezas. Y estas piezas, para que vean también la importancia que tienen los estudios académicos, son descubiertas por un doctorando de la Universidad de Poitiers, que estaba haciendo su tesis sobre la escultura romana en la Cirenaica. Y es que la descubren en una feria de arte en Europa. Las falsificaciones. Cuando yo veo que mi yacimiento que tengo al lado de mi pueblo me da dinero, que yo saco cosas de allí y me lo compran, ¿qué problema tiene el patrimonio arqueológico? Que es finito. Va a llegar un momento que mi yacimiento se me va a acabar. Me va a durar 10, 20 años, lo que me dure, pero se me va a acabar. ¿Pero qué pasa entonces? Me planteo hacer falsificaciones. Una vez que se ha acabado mi yacimiento, yo me planteo esas falsificaciones y curiosamente me llevo la sorpresa que siguen teniendo la misma aceptación. Me la siguen comprando. Y eso tiene como consecuencia que el mercado está inundado de muchas falsificaciones de bienes arqueológicos, sobre todo. Hablaba Isber ayer de UNESCO, de la problemática de UNESCO. UNESCO, en el ámbito de tráfico de bienes culturales, estableció la primera normativa internacional, empezó a poner las primeras reglas para controlar esto a nivel internacional en los años 70, y se hacen diferentes campañas, pero no solo desde UNESCO, se hace desde ICOMOS, se hace desde ICONS, UNIDROIT, Consejo de Europa, la Comisión Europea. Hay diferentes campañas que se trata de poner fin a esto. Y desde el ámbito policial, obviamente, también. Les he puesto unos códigos QR en las que ustedes pueden ver una lista que son públicas, en las que se busca que precisamente los operadores del mercado del arte y la gente pueda chequear esas obras. Una es IDR, es de Interpol, es de acceso público, y son las obras de las que Interpol tiene conocimiento, que están denunciadas, que están buscadas, y se pueden chequear, son de acceso público. La otra es del FBI, y hay diferentes listas donde se trata de conseguir esa colaboración ciudadana para todo esto. Europol, obviamente, también trabaja, la Organización Mundial de Aduanas, OSCE, tiene un programa de formación actualmente a nivel europeo con policías de fronteras, policías de unidades especializadas que son fundamentales para trabajar en estos ámbitos. Y como les decía, es muy importante el trabajo en los países donde están sucediendo este tipo de actos, porque sin tener ese trabajo de concienciación esto se va a ir repitiendo hasta la sociedad una vez tan otra. Entonces, ayer Isber les hablaba de los proyectos que se hacen. Yo he querido destacar también Facton, que es la aplicación que les habló, en el que las propias personas que están trabajando en estos sitios pueden registrar mediante una app esas piezas que están saliendo. ¿Qué tenemos con eso? Una prueba, ya no solo del espacio de que eso viene de allí, sino del tiempo en el que esa pieza estaba allí, que son fundamentales a la hora de llevar luego a las operaciones judiciales, y eso pues permite empezar a poner, en cierto modo, fin a este tipo de actos. Y luego ya, como colofón ya termino, les he dejado un poco más que unas conclusiones, de cosas que se tienen que tener en cuenta. Imagínense estos días de lo que hemos estado hablando, todo esto llevado a los conflictos actuales, lo que puede suponer en los próximos años. Y esto va a generar mucha demanda y va a generar también muchos campos en los que se tienen que trabajar. Es el papel que pueden tener la comunidad internacional, que puede tener el patrimonio para la recuperación después de un conflicto. La pregunta, lo pongo entre preguntas, de lo que son la relación de los derechos humanos con el tráfico ilícito. Es un campo en el que hay mucho que hablar, y aquí también me permito hacer alusión a la intervención anterior, cuando hablabais en la ronda de preguntas de lo necesario que es buscar otros medios de negociación y
la importancia que esos medios de negociación pueden tener para un país o para una administración a la hora de afrontarse a este tipo de ámbitos, yo creo que es un campo que está todavía sin tocar, que hay mucho desarrollo, que se debería de tocar mucho más. Yo me he permitido llamarlo, por llamarlo de una manera, diplomacia cultural, por ponerle un nombre, pero es un campo en el que en los próximos años yo creo que va a tener mucha importancia. Y precisamente por eso, porque no tienen que ser precisamente los mecanismos los mecanismos que se han usado siempre, los mecanismos legales para tratar de poner fin a este tipo de actos, sino que tenemos que explorar otras vías. Y ya finalmente, pues les he puesto unas fotografías de restituciones y de cosas polémicas que se encuentran a día de hoy pues, en diferentes museos europeos y en diferentes ámbitos, pues, como pueden ser los bronces de Benín, que se han devuelto de diferentes museos a Nigeria, que son procedentes de la época colonial en la que Inglaterra estaba en Nigeria, trajeron todas esas piezas a Europa y se han repartido por diferentes museos europeos, esculturas olmecas que se dan de México también de diferentes formas y restos humanos también que se encuentran o patrimonio de otras culturas como pueden ser los maorís, que también son otras líneas en las que queda mucho todavía por hacer. Y bueno, como soy consciente de lo rápido que he ido, les dejo también mi correo para pues, cualquier cosa, cualquier inquietud que puedan tener y nada, agradecerles la atención. Bueno, muy interesante. Vamos a pasar al turno de preguntas. Patricia. Muchísimas gracias por la explicación de un tema tan complejo que nos parece a veces tan lejano. Pero ¿cómo actuáis para detectar piezas de estas? Porque al final vuestro ámbito de actuación es España. Entonces, ¿cómo trabajáis desde España en encontrar esa pieza y cómo reportáis, ¿no?, a esas policías internacionales o los organismos que están encargados de ello? Lo que hay es un sistema de cooperación y colaboración entre diferentes administraciones y con otros países, de tal modo que podemos tratar de detectar lo antes posible estas piezas cuando entran dentro del ámbito que nos tocaría a nosotros, el ámbito jurídico español. Entonces, tenemos relación obviamente con otras policías europeas y con muchas instituciones internacionales, desde el ICON, desde UNESCO. El Ministerio de Cultura también tiene mucha importancia cuando ellos detectan, se les pide permiso para cualquier pieza que se mueva, cuando ellos detectan algo lo ponen en nuestro conocimiento y luego existen unas bases de datos en las que se comparte información en cuanto a estas piezas, las piezas que se están buscando. Al final es un poco los procedimientos de inspección rutinarios unidos a tener un ámbito colaborativo amplio desde el que puedan pasar información de piezas que puedan estar dentro del territorio español y que entiendan de estas características. Es un poco una mezcla de todo eso, como se trata de hacer. No sé si te he respondido muy vagamente. Gracias, súper interesante y es un mundo tan desconocido para los que no andamos en esto, ¿no? Quería preguntarte cuánta gente, más o menos, trabajáis en este tipo de departamentos, ¿no?, que entiendo también que es otra salida también para arqueólogos, historiadores, etcétera, y cuánta gente, si sabéis, ¿no?, cuánta gente trabaja en esto, pero en el otro lado, o sea, en el lado del mal, que también habrá arqueólogos, historiadores, etcétera. Sí, bueno, en cuanto a los que trabajamos, una de las medidas principales que se toman y que son fundamentales es tener unidades especializadas que sean capaces de tracear estas piezas y que sean capaces de actuar de forma rápida. España, la verdad que es un modelo en ese sentido, porque esas unidades especializadas existen en el ámbito de Policía Nacional, en el ámbito de Guardia Civil, en las policías autonómicas e incluso en algunas locales. Pero luego tenemos el Ministerio de Cultura, tenemos una fiscalía especializada también en estos delitos, que no es una cosa común en otros países. Aduanas tiene también un grupo especializado también para detectar en vigilancia aduanera este tipo de bienes.
Al final, eso es lo que decía, es un sistema de diferentes administraciones y diferentes equipos que en conjunto y con cooperación pues se consigue frenarlo. Entonces, en cuanto a lo que me preguntabas de salidas profesionales, obviamente hay un campo enorme por desarrollar en diferentes ámbitos y la salida profesional no tiene, obviamente, la principal puede pasar por entrar a fuerzas de cuerpo de seguridad, a aduanas o cualquier cuerpo de este estilo, pero puede pasar también por otros ámbitos, como puede ser el Ministerio de Cultura o otras administraciones que también tienen, o incluso museos, donde hay un amplio campo de trabajo en todas estas problemáticas. Una de las cosas que quería transmitir es la variedad de esa problemática y la variedad de lo complejo que es en cuanto que toca diferentes legislaciones de diferentes países, cosas que han prescrito, cosas que son muy complejas. Entonces, al final, involucra a muchos actores y eso lo que hace es multiplicar las salidas profesionales que puede tener para la gente que está formada en el ámbito del patrimonio y de la cultura del patrimonio en general. Y sobre todo yo lo que veo que es más importante es eso, todos los campos nuevos de trabajo. A modo de ejemplo, en Europa en los últimos años han salido muchas plazas de trabajo para investigadores de provenance, para hacer esas investigaciones de provenance. Entonces, eso a modo de ejemplo es uno de los muchos que se pueden dar. Y en el otro lado, en los que se dedican a esto, por suerte, cada vez, es mi percepción personal, pero esto obviamente es muy difícil de medir, por lo menos en el ámbito europeo hay una concienciación cada vez mayor, son muchos años ya de trabajo lo que hay y cada vez hay menos y cada vez lo denuncian más. Si cualquier profesional del ámbito de la cultura ve algo de esto, lo normal es que lo denuncie y cada vez es más común, es más difícil. Por eso, de ahí tan importante en otros continentes donde no hay esta tradición de esa tutela de su propio patrimonio, el que se hagan estas medidas de concienciación y de darle valor a ese patrimonio, porque de otra forma es muy difícil, solo con leyes o con medidas de inspección y demás es muy difícil de frenarlo. Pero es muy difícil saber el número exacto. Ayer en una de las conferencias se hablaba del mundo de los nazis que se vanagloriaban, para ellos era importantísimo tener cosas de arte en casa porque eso les daba como, pues valor me pregunto, en estos momentos las grandes fortunas mundiales supongo que serán los mayores compradores porque querrán tener mansiones llenas de objetos de valor y demás. No hay ninguna legislación que obligue a las personas privadas, a los que tienen pues casas y demás, a justificar las obras que tienen en cada casa. Es decir, aquellas piezas que tienen más antigüedad, que no sé cuánto, no tienen obligación de decir dentro al mundo público, yo tengo en casa 40 cuadros, 30 no sé qué, no hay un registro de esto, o sea, estamos obligados a justificar muchas cosas y eso no entra dentro para poder controlar cada propietario privado qué cosas tiene. No sé si me he explicado bien, sí. Si me habéis entendido. Sí, bueno, voy a tratar de responderte. Primero, hablas de personas con gran poder adquisitivo, obviamente, a más mayor poder adquisitivo, más acceso a este tipo de cosas y a otras también. Entonces, obviamente hay una relación. En cuanto a esa obligación de lo que tengan que declarar, cuando se crean las leyes estatales de protección del patrimonio, sí que se hace esa obligación de declarar lo que tengas. Por ejemplo, el patrimonio arqueológico normalmente es un bien que pertenece al Estado y si es tuyo, tienes que decirle al Estado que es tuyo y demostrarle por qué lo tienes. Entonces, cuando se crean estas leyes, se dan esos periodos en los que la gente tiene que declarar las piezas. Normalmente los inventarios que existen son las piezas que están protegidas por cada Estado. Es decir, el Estado español tiene un inventario de bienes de patrimonio que son patrimonio propio del Estado español, las comunidades autónomas igual y las entidades locales también, y cada administración, cada ente al final tiene un patrimonio que le pertenece, que es en total, en conjunto, pues ese patrimonio español. Una persona que en su casa tenga cualquier tipo de obra de arte
que no se pueda considerar que sea patrimonio de un Estado o de alguna administración, a priori, y hasta donde yo sé, no tiene ninguna obligación de declararlo. Al final es propiedad privada, es su casa, y eso está precisamente por las leyes protegido. Entonces, no hay ningún tipo de obligación fuera de esas que en su día, cuando se crearon estas leyes, pues decían que lo dijeran. A veces se crean incentivos fiscales o de otra manera para que la gente diga lo que tiene y demás, pero que son algunos de los mecanismos que se pueden utilizar a veces, pero que son complejos, luego no son tan sencillos como parecen, y para que afloren ciertas propiedades, pero es algo complejo. En principio, la propiedad privada es la propiedad privada y cada uno en nuestra casa pues podemos hacer lo que dentro de un marco, pues lo que consideremos, sin que se pueda meter nadie. Bueno, pues casi que vamos cerrando porque vamos bastante mal de tiempo. Hoy nos hemos pasado mucho, no como ayer. Pero bueno, lo que está claro es que queda mucho por hacer en materia de protección del patrimonio, tanto en los conflictos actuales y también de investigación en los pasados. Y si hemos podido con estas jornadas contribuir, por lo menos para ponerlo de manifiesto, pues por lo menos algo habremos hecho. Sin duda. Tenemos la intención de publicar las ponencias, pero seguramente que ya será para el año 2026. Y bueno, ahora teníamos prevista una visita al centro de documentación del bombardeo de Guernica. Nos ha pillado el tiempo. Ahora lo que voy a hacer es ofreceros a todos los que queráis a las 4:30 hoy por la tarde. Si queréis, podemos quedar en el museo, en la puerta del museo, para realizar la visita. Y por lo demás, pues muchas gracias a todos, es que ricasco por haber venido. Y bueno, pues a ver si nos vemos en alguna otra de estas. Y bueno, y la siguiente que hablemos de esto, que ya se haya avanzado un poquito más. Esperemos que sí. Es que ricasco, Dana.